La carretera se deslizaba bajo las ruedas del coche, una franja interminable que parecía tragarse todo lo que la rodeaba. Francis McAllister conducía sin prisa, su mente atrapada en pensamientos oscuros. No era la primera vez que recorría esta ruta, pero esta vez algo estaba diferente. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba Vic, su enigma silencioso. El niño no hablaba mucho, pero Francis lo había encontrado meses atrás en un callejón sombrío, solo y asustado, como si el mundo entero le hubiera fallado. No sabían nada el uno del otro, pero algo había hecho que Francis no pudiera dejarlo allí. El niño, su presencia, lo había convertido en una parte vital de su vida, y él en la de Francis. Las luces del coche cortaban la oscuridad mientras Francis mantenía su mirada fija en el camino, pero sabía que algo pesado flotaba en el aire entre ellos. Vic nunca decía mucho, pero la tensión era palpable. Decidió hablar, romper el silencio. «¿Qué pasó esa noche, Vic? ¿Por qué estabas en ese callejón?», preguntó Francis con un toque de preocupación. «¿De qué escapabas?». El niño giró lentamente su cabeza hacia él. Su expresión estaba tensa, pero sus ojos no mostraban miedo. Con voz baja, casi un susurro, dijo: «De mamá Jackie». El nombre golpeó a Francis como un disparo en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda y sus manos se tensaron en el volante. Mamá Jackie. En su mente, la imagen viva de su madre drogada y él siendo arrastrado por los servicios sociales con solo 9 años de edad, pero su imagen se desdibujó por la de otra mujer de su pasado, Jacqueline Stewart, o como ella le gustaba que los niños la llamaran, mamá Jackie. Ella había sido quien lo cuidó durante años en una casa de acogida. Parecía amable, una fachada perfecta de cariño, pero pronto los abrazos se volvieron manipulaciones, las sonrisas falsas. Mamá Jackie había sido el reflejo de un amor que no era realmente amor, sino control. Había dejado marcas invisibles en él, marcas que creía haber olvidado. Un claxon lo sacó de sus pensamientos. Miró a Vic de reojo, su pequeño rostro iluminado solo por la luz del tablero del coche. Mamá Jackie. El nombre del niño, la pesadilla de su propio pasado. Francis apretó el volante con más fuerza. No dejaría que esa sombra los alcanzara a él ni a Vic. No ahora. Al llegar al departamento, el sonido del coche se desvaneció y se quedó con ellos, con esa sensación de estar fuera de lugar. Era un pequeño refugio en medio del caos urbano, pero al menos era suyo. Vic fue directo al televisor y Francis se dejó caer en el sofá, agotado. Mientras la televisión parpadeaba con imágenes de la ciudad, una noticia urgente interrumpió la programación. «Otro asesinato», dijo la voz del noticiero. Francis no pudo evitar un escalofrío. La ciudad ya no era segura. Había visto demasiadas tragedias, demasiadas sombras que amenazaban con alcanzarlos. Necesitaba salir de allí, empezar de nuevo, lejos de todo lo que los rodeaba. Comenzó a buscar trabajo, investigar opciones para mudarse, encontrar un lugar donde pudieran empezar de cero. Finalmente encontró una oferta de trabajo como maestro de literatura en una ciudad cercana. Era la oportunidad que necesitaban. El trabajo parecía ideal, y aunque el camino no sería fácil, Francis decidió que era el momento de dejar atrás la ciudad del pasado y encontrar algo mejor para Vic. Un nuevo comienzo. La carretera parecía infinita bajo las ruedas del coche mientras se alejaban de la ciudad. Francis conducía sin prisa, pero con determinación. Su destino era Asheboro, un pequeño pueblo en Carolina del Norte. Lejos de la violencia, lejos de los recuerdos, un lugar donde pudiera proteger a Vic. Y pronto estaban instalados en un pequeño departamento amueblado que podría convertirse en su hogar. Todo parecía encajar por fin, el comienzo de una nueva vida. Vic se sentaba en la mesa escribiendo en su cuaderno, como siempre, en silencio. Francis no podía enviarlo a la escuela, no aún. No quería arriesgarse a que alguien hiciera preguntas, no hasta estar completamente seguro de que podían confiar en este nuevo lugar. El primer día de trabajo en el instituto pasó sin problemas. Francis se mostró amable pero reservado, como siempre. Era un hombre de pocas palabras, pero observaba todo. La gente comenzó a aceptarlo rápidamente. Encajó bien en ese entorno tranquilo. Los almuerzos con los colegas, las salidas después del trabajo. Poco a poco, Francis fue incluido en el grupo. Sin embargo, había algo en Kate Blanche que lo hacía sentirse diferente. La consejera escolar era cálida, amable y parecía interesarse genuinamente por él. Ella buscaba su mirada, su atención, sin ser demasiado evidente. De manera sutil, la atracción crecía.
Francis comenzaba a sentirse desconcertado. Nadie lo había tratado así desde hacía mucho tiempo. La jornada en el instituto terminó como de costumbre, con los pasillos vaciándose poco a poco. Esa tarde los maestros iban a despedir a Roger Harris, el antiguo profesor de literatura que se jubilaba tras años de dedicación. Para ello, decidieron incluir a Francis en la despedida, invitándolo a acompañarlos al bar, no solo para homenajear a Harris, sino también para darle la bienvenida. Francis aceptó, consciente de que integrarse era clave para adaptarse a su nuevo entorno. El bar era acogedor, con luces tenues y una música suave que se filtraba entre las conversaciones. Francis se acomodó en una mesa junto a sus compañeros, observando todo a su alrededor. Sus colegas parecían disfrutar de su presencia, encontrando en su carácter reservado un contraste interesante con la energía más efusiva del grupo. Francis no era el tipo de hombre que hablaba mucho, pero sabía escuchar, y eso lo hacía destacar. Entonces, como si fuera un imán, Cate Blanchett se sentó a su lado. La conversación entre ellos fluyó sin esfuerzo. En sus gestos, en su mirada, Francis notó un interés sutil, pero presente. La observó mientras hablaba, fijándose en la forma en que su sonrisa se formaba con cada pausa, en el brillo de sus ojos cuando reía. Algo en su presencia lo envolvía de una manera distinta a los demás. No era solo amabilidad. Había algo más, algo que despertaba en él una sensación que había olvidado. Conexión. La noche avanzó entre copas y conversaciones. Aunque Francis mantenía su postura serena, en su interior sentía el eco de algo desconocido. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien traspasaba la barrera de su mundo cuidadosamente construido. La chispa estaba allí, pero él no estaba seguro de qué hacer con todo eso. El departamento estaba en silencio cuando Francis llegó. Vic seguía en el sofá, con el cuaderno sobre sus rodillas. Escribía con la concentración de quien intenta atrapar algo efímero en el papel. No levantó la vista, pero su mano se movía con precisión, como si cada palabra fuera parte de un pensamiento que no podía decir en voz alta. Francis lo observó sin apresurarse a hablar. Vic siempre había sido un niño de silencios largos y respuestas contenidas. Lo había aprendido desde la primera noche en que lo encontró, temblando en aquel callejón, con los ojos llenos de miedo y de algo más profundo que aún no lograba descifrar. Pasaron varios minutos antes de que Vic le mostrara su cuaderno. Francis lo tomó con cautela y leyó las palabras escritas con trazos firmes y calculados. No importa cuán lejos vayas, las sombras siempre encuentran el camino. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a Vic, pero el niño seguía con la vista fija en su cuaderno, como si lo que acababa de escribir no tuviera importancia. Pero Francis lo sabía. Aquellas palabras hablaban de algo más que simples miedos nocturnos. Las sombras que perseguían a Vic no eran solo oscuridad. Eran ecos de un pasado que aún no lograba comprender por completo. Era una noche fría de sábado cuando Francis y Vic entraron en el restaurante de comida rápida. Francis le permitió a Vic elegir lo que quisiera para cenar, un lujo que solo se permitían en ocasiones especiales. Mientras el niño señalaba su comida favorita, Francis hizo el pedido en porciones dobles. El vendedor, algo confundido, repitió el pedido para asegurarse de haber entendido bien. Francis asintió sin dudar. Ambos disfrutaban de esas pequeñas cenas, simples pero compartidas. Sin embargo, esa noche algo cambió. Al cruzar la acera, una escena los detuvo. Un hombre borracho, furioso, gritaba a su esposa e hijos mientras los golpeaba con severidad. Pero lo que más sorprendió a Francis no fue la violencia en sí, sino la indiferencia de los transeúntes. La gente pasaba sin mirar, como si el sufrimiento ajeno no existiera. Vic, en silencio, observó al hombre y luego a Francis. En su mirada había algo inquietante. No era solo incomodidad, era una comprensión oscura, como si estuviera viendo algo que ya conocía demasiado bien. Algo en esos ojos hizo que Francis no lo pensara dos veces. Se acercó al hombre para interrumpir la escena, no sin cierto temor, pero con la certeza de que debía hacer algo. El agresor, sorprendido, se volvió hacia él con hostilidad, soltando insultos cargados de alcohol. Mientras tanto, la mujer aprobó distracción para huir con los niños, subiendo a un taxi que pasó justo en ese momento. Francis respiró hondo al verlos escapar, pero entonces algo extraño sucedió. Vic ya no estaba a su lado. Miró alrededor y vio al niño corriendo hacia la calle. Sin pensarlo, Francis lo siguió.
Al alcanzarlo, la escena lo dejó helado. Vic se había acercado al hombre y con un movimiento rápido e inesperado lo empujó hacia una zanja profunda junto a la calle. El hombre, borracho y desequilibrado, cayó al fondo. El sonido seco del impacto fue definitivo. Su cuerpo quedó inmóvil. Francis se quedó allí, paralizado. Miró a Vic, esperando ver miedo o arrepentimiento en su rostro, pero no había nada. Su expresión era vacía, distante, como si solo hubiera hecho lo necesario. Francis tragó saliva. Sabía que el niño había actuado por el dolor que llevaba dentro, por todo lo que había vivido. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar pensar que Vic había tenido el valor de hacer lo que él mismo, en sus noches más oscuras, había deseado tantas veces: acabar con la injusticia sin importar el precio. Francis no podía sacudirse la inquietud que lo perseguía. A pesar de sus esfuerzos por mantener el control de su vida y su relación con Vic, algo no estaba bien. El comportamiento del niño se volvía cada vez más impredecible. Esa tarde decidió acercarse a Kate Blanche, la consejera escolar. Siempre la había respetado y su capacidad para escuchar sin juzgar lo tranquilizaba. Sin entrar en detalles, planteó la cuestión de manera indirecta. Dijo haber visto un reportaje sobre un niño con impulsos desmedidos de justicia, pero no mencionó a Vic. Quería analizarlo desde fuera, sin exponer directamente sus propios temores. Kate lo escuchó atentamente. Sabía que no hablaba de un caso ajeno, sino de algo que lo afectaba profundamente. Con un tono neutral, explicó que los niños con una necesidad extrema de imponer justicia a menudo reaccionaban así ante situaciones traumáticas. Era un mecanismo de defensa, un intento de restablecer el orden en un mundo caótico. Las palabras de Kate dejaron una marca en Francis. Entendía el concepto, pero no terminaba de comprender lo que realmente sucedía con Vic. El instinto del niño no parecía solo una reacción, algo más profundo estaba ocurriendo. Algo que Francis no estaba seguro de estar preparado para enfrentar. Aquel encuentro le dejó claro que no podía seguir ignorándolo. Vic cargaba con más de lo que parecía a simple vista. Y si Francis quería ayudarlo, debía estar listo para descubrir qué era. Francis no quería dejar a Vic solo, pero su mente necesitaba un respiro. Demasiadas preguntas sin respuesta, demasiada presión acumulada. Decidió llevarlo en el auto y dejarlo con sus libros mientras él intentaba despejarse, aunque fuera solo por un momento. Solo una copa, solo un respiro. El bar estaba medio vacío, iluminado por luces cálidas que reflejaban destellos dorados en su trago. Giraba el vaso entre los dedos, observando el líquido moverse en espirales lentas, intentando encontrar en el alcohol una calma que no llegaba. Entonces, una mujer se sentó a su lado. Cabello rubio, mirada intensa, sonrisa calculada. Su tono era seductor, sus movimientos precisos, como si supiera exactamente lo que hacía. ¿Cómo puede estar un hombre tan guapo sin compañía?, rió ella, inclinándose apenas hacia él. Francis no estaba de humor, pero accedió a comprarle un trago, más por cortesía que por interés. Sin embargo, ella no se conformó con las palabras. Su mano se deslizó sobre su muslo, demasiado segura, demasiado rápido. Su reacción fue instintiva. Sujetó su muñeca con firmeza, clavando sus ojos en los de ella con una advertencia muda. La mujer, sorprendida, se soltó de inmediato y se alejó sin decir nada más, desvaneciéndose entre la multitud. No pensó en ella hasta que, al salir del bar, la vio emergiendo desde un callejón cercano. Se detuvo. La mujer también se detuvo al verlo bloquear la entrada al callejón. Su expresión cambió. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz ahora teñida de alarma. Francis levantó las manos en un gesto apaciguador. «Solo quería disculparme por mi reacción en el bar. No fue mi intención asustarte, pero antes de que pudiera decir algo más, ella dejó escapar un grito». Francis giró bruscamente. Vic estaba allí. La penumbra del callejón apenas dejaba ver su silueta. En su mano, una cortaplumas brilló bajo la luz tenue. «¡Vic, no!». Pero su grito llegó demasiado tarde. El niño se lanzó sobre la mujer con una rapidez feroz, su cuerpo pequeño pero implacable. Hubo un forcejeo breve, un jadeo ahogado, y luego el cuerpo de la mujer cayó. Francis sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Ella estaba muerta. Se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar, su respiración entrecortada. Vic, en cambio, permaneció de pie junto al cuerpo, sereno, con una expresión que no era de culpa ni de miedo. Finalmente, Francis logró forzar su voz. «¿Qué hiciste?». El niño lo miró.
como si la respuesta fuera obvia. Era como mamá, Jackie. Pensé que estabas en peligro. Francis sintió el peso del aire denso, sofocante. No podía dejarla ahí. No había opción. Con manos temblorosas envolvió el cuerpo en una manta y lo arrastró hasta el maletero del auto. Su mente gritaba que todo estaba mal, pero su cuerpo se movía como si ya supiera lo que debía hacer. Subió al coche, con Vic sentado tranquilo a su lado. Entonces, el niño habló con una frialdad escalofriante. ¿Qué crees que dirá la policía? ¿Qué pensarán todos? ¿Cómo reaccionará Kate si llega a saber lo que ocurrió? Nadie creerá que fui yo. Te culparán a ti. Francis sintió el vértigo de la verdad cayendo sobre él. Tenía razón. No podía entregarlo. No podía permitirse perder todo lo que había construido. Condujo sin rumbo, con la mente nublada hasta llegar a un bosque apartado, donde la oscuridad devoraba cualquier rastro de lo sucedido. Cubrió la evidencia con manos que ya no sentía. Cuando regresaron a casa, el silencio entre ellos era un abismo. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. A pesar de sus intentos por aferrarse a la rutina, la normalidad ya no existía. En el instituto, Francis mantenía su compostura. Seguía siendo el mismo de siempre, amable, reservado, observador. Pero por dentro todo estaba fragmentado. Cada conversación, cada paso por los pasillos se sentía como una actuación cuidadosamente ensayada. Sin embargo, con Kate era diferente. Las miradas duraban un segundo más de lo necesario. Sus sonrisas tenían un calor que no se encontraba en el resto del mundo. Algo en su voz, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando lo escuchaba, lo hacía sentirse expuesto. Francis sabía lo que estaba ocurriendo, pero no podía permitirse caer en ello. No ahora, no cuando todo pendía de un hilo. En casa, la tensión con Vic se volvía insoportable. El niño no mostraba señales de culpa. Se movía con la misma calma de siempre, sin preocupaciones aparentes, sin preguntas. Y sin embargo, algo en esa tranquilidad lo inquietaba más que cualquier otra cosa. Era como si Vic supiera que había ganado. Entonces, llegó el golpe definitivo. Aquella mañana, las noticias llenaron la pantalla del televisor con imágenes de cintas amarillas, patrullas y agentes armados con linternas revisando el bosque. El cuerpo de la mujer había sido encontrado. Cazadores y sus perros dieron con los restos antes de que el tiempo los ocultara por completo. La policía ya estaba investigando. En el noticiero mostraban a los agentes analizando la escena, hablando con determinación. No pararemos hasta encontrar al responsable. Francis sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba hasta robarle el aliento. Ya no era un recuerdo enterrado en la profundidad del bosque. Era real, estaba de vuelta. Y lo peor de todo, no había marcha atrás. Ese fin de semana, Francis iría de pesca con Roger Harris. Nunca le había interesado, pero aceptó tras la insistencia del viejo maestro jubilado. Debía aparentar normalidad. Antes de partir, le dijo a Vic que se quedara en el departamento, pero al ver la expresión del niño, algo en su interior vaciló. El viaje en auto fue tranquilo. La conversación de Roger era ligera, pero Francis apenas prestaba atención, atrapado en sus pensamientos. La única interrupción fue la radio del coche, anunciando que la investigación sobre el asesinato de la mujer encontrada en el bosque podría estar relacionada con otros crímenes similares. Un nudo se formó en el estómago de Francis. No podía ser una coincidencia. Pensó en los días recientes, en cada momento en que Vic había estado solo. Si esos crímenes seguían un patrón, significaba que el niño había actuado sin que él lo supiera. La idea lo aterrorizó. Cuando llegaron a la cabaña junto al lago, Francis intentó relajarse, pero su angustia crecía. Pasaron el día pescando, pero su mente estaba en otra parte. Solo quería regresar. Al final, cuando estaban listos para irse, Roger abrió el maletero del auto de Francis para guardar los pescados. Fue entonces cuando vio la ropa ensangrentada y una identificación. Era la misma mujer encontrada en el bosque. Roger palideció. Su mirada pasaba de la ropa a Francis con incredulidad y miedo. Retrocedió lentamente, incapaz de procesar lo que veía. Francis intentó hablar, pero una figura apareció en el asiento trasero. Vic emergió, tranquilo, con una herramienta en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, el golpe fue rápido y mortal. Roger cayó al suelo, su cuerpo inerte. Vic no mostró remordimiento.
Con calma, arrastraron el cuerpo hasta el agua, sumergiéndolo en el mismo lago donde horas antes habían pescado. El sol reflejado en el agua le pareció insoportablemente brillante. Francis observó el lago, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Vic, a su lado, parecía no dudar. Finalmente, la voz del niño rompió el silencio. Todo ha sido por ti, para protegerte, para evitar que alguien nos separe. Francis cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que había hecho y lo que aún quedaba por hacer. No podía entregar a Vic. Había vivido en carne propia la fragilidad del sistema de protección infantil. El niño era su responsabilidad, su carga, y no lo abandonaría. Pero mientras lo observaba, una tormenta interna lo desgarraba. ¿Era lo correcto? Sabía lo que dirían, lo que pensaría el mundo. Pero su propio pasado, marcado por el abandono y el fracaso de un sistema que lo dejó vulnerable, lo ataba a Vic. No podía arriesgarse a que el niño sufriera lo mismo que él. La justicia, el deber, se desvanecían ante el peso de la lealtad y la protección, aunque sabía que ese camino lo llevaría hacia algo oscuro. Francis vivía en un estado constante de pánico, su mente atrapada en una espiral de pensamientos incontrolables. A pesar de su aparente calma y su rutina mecánica, sentía que todo se desmoronaba por dentro. Cada noticia sobre los crímenes en la ciudad le revolvía el estómago. El miedo lo asfixiaba. En medio de este caos, Kate era su único respiro. Su risa, su despreocupación, ofrecían un alivio que no encontraba en ningún otro lugar. Almorzaban juntos, caminaban por el parque después del trabajo, compartían pequeños momentos que Francis comenzó a considerar como su salvación. Kate parecía ser la luz que necesitaba para sanar las huellas oscuras de su alma. Lo que comenzó como una simple fascinación, pronto se convirtió en una obsesión. La necesidad de estar cerca de ella se apoderó de él. Comenzó a seguirla, a buscarla en cada rincón de su vida. En un descuido, tomó la llave de su casa, hizo una copia y empezó a entrar cuando sabía que Kate no estaba. Recorría su hogar, olía su ropa, se envolvía en su perfume. Cada incursión aumentaba el deseo de estar más cerca de ella, hasta que no pudo resistir más y comenzó a observarla mientras dormía, convencido de que de alguna manera ella también lo amaba, aunque nunca lo dijera. Pero entonces algo cambió. Comenzó a notar la presencia de un hombre en la vida de Kate. Al principio fue algo sutil, pero luego se volvió más evidente. El hombre estaba con ella cada vez más, y su tiempo con Francis se reducía. Vic, como siempre, había anticipado este momento. Te abandonará, como todos lo han hecho, como lo hizo mamá Jackie. Las palabras del niño resonaban en su mente, cada vez con más fuerza. Esa mañana, en la sala de profesores, Kate, con una alegría que Francis no pudo ignorar, compartió la noticia. Se iba a casar con ese hombre llamado Marcus. La felicidad en su voz fue como un puñal directo al corazón. La ilusión en sus ojos lo dejó sin aliento. Todo lo que había creído, todo lo que había soñado, se desmoronó en un segundo. Vic tenía razón, siempre la tuvo. Las palabras de Vic seguían rondando en la mente de Francis como un eco persistente que lo arrastraba más y más hacia la desesperación. Tu destino es la soledad. No mereces nada más, soy lo único que tienes. Todo en su vida había sido una cadena de traiciones. Su madre biológica, mamá Jackie, las instituciones infantiles, el abandono disfrazado de promesas vacías. Y ahora Kate. La única luz en su vida parecía seguir el mismo patrón. Francis no podía aceptarlo. No podía creer que ella fuera otra traición más. Kate no podía ser igual a todos los demás. Ella era diferente. Tenía que serlo. Con ella, por primera vez, había sentido que la vida tenía un respiro, un refugio. Pero ese refugio estaba a punto de desmoronarse con su matrimonio. Se repetía a sí mismo que no podía ser real. No podía. Pero las palabras de Kate seguían martillando su mente, desgarrando cada esperanza que había construido. ¿Cómo podía elegir a Marcus después de todo lo que habían compartido? Después de todo lo que ella le había dado, ¿cómo podía preferir a otro hombre? La respuesta era clara en su mente. Marcus no podía ser lo que Kate pensaba. No podía ser quien ella necesitaba, él era una amenaza. Francis comenzó a vigilarlo. Necesitaba encontrar pruebas, cualquier señal de que Marcus no era quien decía ser. Debía proteger a Kate. Si Marcus permanecía en su vida, Francis perdería su única oportunidad de felicidad. Y eso no podía permitirlo.
La búsqueda de secretos se volvió obsesiva, pero al no encontrar nada concreto, la incertidumbre creció más. La mente de Francis se fracturaba. Las palabras de Vic se volvían más nítidas, más reales. La perderás, Francis. Te está traicionando, como lo hizo mamá Jackie. Si eso significaba deshacerse de Marcus, lo haría, para no ser abandonado, para no enfrentar otra traición. Todo parecía estar saliéndose de control en la vida de Francis. La desaparición de Roger Harris había desatado una ola de sospechas. La policía estaba más cerca que nunca, investigando en el instituto, interrogando a profesores y alumnos. Francis, con una calma inquietante que incluso a él mismo le sorprendió, mintió, sin titubear. Dijo que no sabía nada, que no tenía idea de su paradero. Mantenía a Vic a raya, evitando que sus impulsos arruinaran lo que él tanto había construido. Pero eso no era lo que más le preocupaba en ese momento. Lo verdaderamente importante era destruir cualquier posibilidad de que Marcus siguiera en la vida de Kate. Al principio, se convenció de que lo hacía para protegerla, pero la verdad se volvió innegable. Kate era suya. No podía perderla. Las noches de Francis se habían convertido en un laberinto de paranoia y obsesión. Cada minuto libre lo dedicaba a buscar pruebas contra Marcus. Tenía que demostrar que él no era el hombre adecuado para Kate, que no la amaba, que solo él, Francis, podía hacerla feliz. La fecha de la boda se acercaba. Cada día era un recordatorio cruel de lo que estaba a punto de suceder. La urgencia ardía en su pecho, la necesidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Vic susurraba a su oído, su voz impregnada de veneno. Ella no te creerá, Francis, ya no te ama. No importa lo que hagas, te dejará. Quiso ignorarlo. Quiso creer que Kate entendería, pero la duda lo consumía. Un día antes de la boda, Francis se presentó en casa de Kate. Llevaba consigo una carpeta llena de pruebas, mensajes, fotos, cualquier cosa que pudiera abrirle los ojos. Kate lo recibió con desconcierto. Su expresión reflejaba sorpresa, pero también incomodidad. «Te estoy salvando, Kate», dijo Francis con urgencia, desplegando todo sobre la mesa. Pero ella no lo vio de esa manera. Su mirada pasó de la sorpresa al miedo. Lo miraba como si fuera un extraño. «Esto no tiene sentido, Francis», murmuró, dando un paso atrás. El pánico lo nubló. No podía perderla. Sin pensarlo, la besó, desesperado por hacerla entender. Kate se sobresaltó y lo apartó con fuerza. El rechazo lo hirió como una puñalada. Y entonces la puerta se abrió. Marcus estaba allí. Kate corrió hacia él, refugiándose en sus brazos. Francis sintió su mundo desmoronarse. «Kate, por favor», suplicó. No podía dejar que Marcus se la llevara. No podía perderla. Y entonces, en medio del caos, Vic apareció. «Vic, ¿qué rayos haces aquí?» Pero Vic no respondió. Solo actuó. Con precisión aterradora, derribó a Marcus y le clavó una puñalada. «No lo hagas», gritó Francis, paralizado, viendo la escena con un horror indescriptible. Kate temblaba, quiso correr hacia Marcus, pero Francis la detuvo, sujetándola con fuerza. «Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. No es seguro». Kate forcejeó, pero él la arrastró fuera de la casa. Vic lo siguió, gritando. Ella no te ama, Francis. Soy lo único que tienes. Solo intento protegerte, no puedes abandonarme así». Francis apretó los dientes, sintiendo que su mente se fracturaba. «Ya no más, Vic. Ya no puedo contigo». Kate, aterrorizada, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. La tomó por el brazo y la obligó a subir al auto. Condujo sin rumbo, con los susurros de Vic martillando su cabeza, con el terror de Kate reflejado en su rostro. Ya no importaba nada más. Solo ella, solo él. Marcus, malherido, logró llamar al 911. Su voz era un hilo entrecortado de desesperación mientras relataba el ataque. La policía respondió de inmediato. Mientras tanto, Francis conducía como un desquiciado, tomando atajos por la carretera mientras Kate suplicaba que se detuviera. Pero él ya no escuchaba. El caos lo consumía. Finalmente llegaron a una cabaña en el bosque. Kate la reconoció al instante. Era la cabaña de Roger, el lugar donde solía pescar. El horror la invadió. «Roger ya no necesita este lugar», dijo Francis con una voz vacía. «Él está bajo el agua ahora». «Pero no fui yo, fue Vic quien lo hizo». «No tienes que temer, Kate. Conmigo estás a salvo». Kate quiso retroceder, pero él la arrastró adentro. «Déjame ir, Francis». «Esto no está bien», suplicó la voz temblorosa.
Y entonces Vic apareció. Desde la penumbra su silueta emergió como una sombra retorcida. Ella sabe nuestro secreto. Mátala antes de que nos traicione. No puedes dejar que nos separen. Somos uno. Las palabras eran cuchillas en su mente. Francis temblaba. El cuchillo en su mano parecía pesar una eternidad. Kate lo miraba, los ojos llenos de miedo, buscando desesperadamente un rastro de cordura en él. Pero la voz de Vic se volvió un grito. ¡Mátala! ¡Mátala! Francis la miró con los ojos hundidos en una oscuridad infinita. No había vuelta atrás. Corrió hacia ella. Kate, paralizada, solo pudo esperar el golpe final, pero entonces Francis cambió de dirección. El cuchillo fue directo hacia la figura de Vic. Lo sintió. El acero desgarrando. Cerró los ojos. Respiró. Todo había terminado. Pero cuando los abrió, el cuchillo estaba incrustado en el suelo. No había niño, no había sangre, no había nada, solo vacío. La oscuridad lo engulló. Vic nunca existió. Era solo su propio reflejo, un eco de su pasado. Todo había sido una mentira. Perdón, susurró con la voz rota. No quiero ser este monstruo. Kate lo miraba, los ojos aún llenos de terror. Pero algo más se filtraba en su mirada. Compasión. Las sirenas se acercaban. Luces destellaban entre los árboles. La policía irrumpió en la cabaña. Kate fue rescatada. Francis, arrodillado, no se movió. No opuso resistencia. Miraba al vacío, como si ya no estuviera allí, como si la realidad hubiera dejado de existir. Kate, al dar un último vistazo a Francis, sintió que el miedo se mezclaba con una tristeza inexplicable. Esa noche lo cambió todo. Solo quedó el eco de una vida rota, de un hombre que había sucumbido a sus propios demonios. Francis se encontraba en la sala de interrogatorios, con las muñecas esposadas y la mirada perdida en el vacío. La luz blanca y fría acentuaba las sombras en su rostro, su voz rota, desesperada. No puede ser, no fui yo, es Vic. Deben encontrarlo. Los detectives intercambiaron miradas, impasibles. Frente a él, un hombre de semblante severo se inclinó sobre la mesa. Así que, un niño llamado Vic es el verdadero responsable de todo esto, señor. Hizo una pausa, dejando caer su nombre como una sentencia. Francis Victor McAllister. Un escalofrío le recorrió la espalda. Curioso, prosiguió el detective, hojeando el expediente. Cuando era niño lo llamaban Vic. Sus ojos se clavaron en Francis como si pudieran perforarlo. La garganta se le secó. La respiración se volvió errática, y entonces los recuerdos irrumpieron con la fuerza de una avalancha. Mamá Jackie, su voz dulce y venenosa, impregnada de amor enfermo. ¿Dónde está mi pequeño Vic? El niño más lindo de este lugar. Sabes que te quiero, Vic. Eres especial. Todo lo que hago es porque te amo. Su estómago se contrajo. La imagen se desvaneció. De vuelta en la sala, el detective dejó caer un fajo de documentos frente a él. Fotos, evidencias. La verdad, desnuda e ineludible. No hay registros de ningún niño desaparecido llamado Vic, dijo el oficial con una calma inquietante. La señorita Kate Blanche declaró que usted hablaba solo. No había nadie más ahí. El mundo se cerró sobre Francis. El oxígeno dejó de entrar. Su mente gritó negándolo, pero la verdad se impuso con brutalidad. Él era Vic. Siempre lo había sido. Una parte de él luchaba contra la verdad, pero otra, más oscura y profunda, la aceptaba con horror. En su mente, Vic seguía allí. La voz de Vic susurrando, insistiendo. No lo puedes negar, Francis. No hay escape. Pero la verdad era clara. La mentira que había creado ya no tenía cabida. Vic era él. Él siempre había sido el monstruo. Los titulares explotaron. El asesino en serie Francis Victor McAllister. La doble vida de un hombre encantador. Los noticieros lo diseccionaban como si fuera un experimento. ¿Cómo pudo un maestro tan respetado esconder a un monstruo por tanto tiempo? Vecinos horrorizados. Gente que confiaba en él, ahora atrapada entre la incredulidad y el asco. Pero Francis ya no podía escuchar esas voces. No ahora. Hospital psiquiátrico. Terapia intensiva. Medicación. Los médicos insistían en que con el tiempo podría mejorar, y parecía que lo estaba logrando. Por primera vez en su vida, su mente se despejaba. La realidad tomaba forma. Tal vez aún había esperanza. Tal vez aún podía ser el hombre que siempre creyó ser. Pero había algo que nadie sabía, algo que no podían ver. Porque cuando Francis se miraba en el espejo de su habitación, su reflejo no era solo suyo. Ahí estaba ella, Mamá Jackie, su sonrisa dulce y enferma. Y ahí estaba Vic, un niño de ojos oscuros y vacíos, observándolo, acechándolo, esperando.
con más hambre, con más poder, y Francis entendió. Ellos nunca se habían ido. Solo esperaban el momento adecuado para emerger otra vez.